Yo le voy. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Brují Mabaín, bienvenidos a nuestro tercer y último encuentro de este primer ciclo de aprendiendo a rezar, compartiendo la espiritualidad, tratando de descubrir y redescubrir qué hay detrás de lo maravilloso y mágico que nos proponen las plegarias, las que están en el Sidur principalmente y las que estamos invitados a crear desde nuestra espiritualidad, desde nuestras almas. Y esto es muy importante. Yo voy a hacer una introducción. Hoy nuestra tfilá, la plegaria que va a ocupar el espacio central estelar, va a ser el Aleinu Leyabeach. Y sobre ella hablaremos dentro de un ratito. El Aleinu Leyabeach es una preciosa plegaria que cantamos. Yo le voy a dejar a Haggai ahora que desapareció y que no me escucha. Dentro de un ratito le vamos a dejar a él la parte central de la explicación, la exégesis, igual como ya vieron, vamos interactuando. Pero yo hoy quiero como introducción contarles dos o tres cosas que Maimónides, que es, como ya les conté la semana pasada, quien legisla muchas cuestiones en relación a la tfila, nos indica. Y por ahí entender. Por ejemplo, entre las numerosas leyes y normas que Maimónides intenta compartir con nosotros en relación a la plegaria, hay algunas que parecerían muy obvias, pero son muy interesantes. Por ejemplo, no se debe rezar desnudo. ¿Se lo imaginaron alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué no se debe rezar desnudo? Si uno está desnudo, no debe hacer tefilá. Ningún tipo de tefilá, ni individual, ni personal, menos sinagogal, digo. Pero bueno, eso lo dejo al buen criterio de todos. Pero la idea de Maimónides es que la tfilá tiene un kabod especial, un respeto especial. Entonces, así como dice Maimónides en la explicación, así como uno va a una fiesta, se encuentra con el creador en la tfila. Muy interesante. Y de allí se desprende la idea de que no está bien visto, no utiliza la palabra prohibido, pero técnicamente sería está prohibido rezar desnudo. ¿Por qué? Porque hay que vestirse, porque hay que producirse para ese encuentro con el creador y el encuentro con uno mismo. ¿Sí? No es nunca, o sea, la plegaria no es nunca en soledad, es siempre social, o es con un prójimo, o es con nosotros mismos, o es con Dios. Cualquiera de esos tres estadios hay un otro. Ese otro, aunque sea yo mismo, es un otro. Lo que Maimónides intenta decirnos es que tiene que haber una actitud de preparación para la tfila. O sea, la tfila no es lo que te brota en determinado instante, sino que vos tenés que ir hacia la tfila, tenés que producirte para llegar a la tfila. Y el tema de la vestimenta, no nos tenemos que quedar solamente con el concepto vestimenta, pero nos está diciendo que está bueno producir un cambio en el estadio en el que uno está para llegar a la tfila. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, vestirnos para ir a la sinagoga o tomar un tiempo para que esa llegada al espacio de la plegaria sea significativa. Y si yo voy a rezar en mi casa, como ahora nos está pasando muchas veces con la virtualidad, producirse para ello. ¿Qué quiere decir? Hacer algún cambio, algo diferente a lo que venía haciendo. Por otro lado, Maimónides trae una segunda cuestión que la relaciona con un concepto muy interesante que es el Idur Mitzvah, o sea, el embellecimiento de un precepto. ¿Qué es lo que dice Maimónides? Que cómo se puede embellecer la tfilá, no necesariamente con el texto o la palabra, sino con el lugar. Por ejemplo, el lugar que uno elija para la plegaria tiene que ser un lugar agradable. No se puede hacer plegaria en el baño, dice Maimónides. Él utiliza el concepto del baño turco, que era muy común en la cultura oriental musulmana en la que Maimónides vive. Él dice, si estás en el baño turco y tenés ganas o llegó el momento de la plegaria, tenés que abandonarlo. O sea, ahí podría ser la forma de comprender que agradable no tiene que ver con placentero, porque uno podría decir, bueno, el baño turco es un lugar placentero, entonces te haga filar. No, no tiene que ver con lo placentero y lo agradable. Por eso la sinagoga tiene que ser un lugar bello, agradable, al que un ser humano quiera ir. No tiene que ser un lugar, por ejemplo, de olores. Dice que si hay un basural al lado de una sinagoga, es responsabilidad de la comunidad eliminar el basural o mover la sinagoga, dice Maimónides. O sea, para que entendamos
los conceptos que Rambam intenta poner por encima de lo que decimos. O sea, dentro de unos instantes, junto con Jai, vamos a hablar de los textos y vamos a hablar de los contenidos. Pero para que el contenido relevante sea significativo, tiene que haber como una preparación, como un contexto en el cual se dé. Entonces, esto nos muestra que la tradición judía sentía el rezar como una invitación a salir de la rutina, de lo cotidiano, y transformar lo cotidiano en especial. Por eso es precioso tener que producirse para ir a la sinagoga. Aunque a veces parezca desgastante. Antes hablábamos de Yamim Noraim y los miedos. Y hay un concepto detrás de eso que para Maimónides es interesante. Hay que hacerlo. En algún momento ese diferencial empieza a ser claramente un diferencial hacia adentro también para ti, para vos en cuanto a sujeto transformador por detrás de la plegaria. Entonces, hoy vamos a hablar claramente de una tefilá que sí tiene un mensaje transformador, como es el Aleinu Leyabeach, que es una tefilá que está siempre en nuestras plegarias, y que Haggai nos va a ir adentrando en ella, y todos están invitados a aportar. Pero no olvidarse entonces que tefilá no es solamente lo que sale de nuestros labios, es desde el instante que empezaste a prepararte y elegiste dónde hacerlo, que ya estás haciendo tefilá. Eso es aprender a rezar. Ese es el primer acto de aprender a rezar. Buscar el momento, el lugar y la postura. Después viene el contenido. Vamos, Haggai, con el Aleinu, y bueno, vamos a ir llevándolo para que todos podamos participar en el análisis de esta tefilá. Los que tienen Sidurim los pueden tener cerquita porque está bueno, igual Haggai creo que vas a compartir. Así es. Bien, gracias Dani por la hermosa introducción. Y algo tendrá que ver quizás el Aleinu Yabeas con esto que hablaba Dani del Hidur Mitzvah, del ponerle intencionalidad, kavaná, a las mitzvot, a las cosas que decidimos, que elegimos cumplir con nuestro mundo, con nosotros mismos, con quienes nos rodean. Y en parte eso es un poco lo que habla el Aleinu Leyabeach, que ahora lo vamos a leer juntos. Y vamos a ver que hay como dos partes diferentes, que hablamos a Dios en dos contextos diferentes, así que yo les voy a compartir la pantalla. ¿Ven ahí está la pantalla? Sí. Bien. ¿Alguien se anima a leer aquí en español? Sí. El que se anime que empiece. Afirmamos nuestra... Oh, bien, bien. Hay muchos valientes, me gustó. Bien. A ver, Eduardo, que todavía no te hemos escuchado, ¿te parece? Estás silenciado, Eduardo. Tú habías empezado a leer, ¿verdad? No, les agradezco, pero sufro pánico escénico. Escuché Gracias. una voz masculina, pero no, pensé que eras tú. Disculpen, Bien. pero no, me da vergüenza. No, pasa que tengo solo una partecita, no los tengo a todos en pantalla y no me confundí, perdón. Bien, vamos a hacer, Denise, te vi ahí también, así que si te animás. Bueno, afirmamos nuestra fe en Dios, creador del universo. Le agradecemos habernos acercado a su verdad. Él es el sustento de la tierra y del cielo. Él es la suprema verdad, y así está escrito en la Torá. Reconoce hoy y grábalo en tu corazón, que el Eterno es Dios y reina en las alturas y en las profundidades. Él es único. Confiamos en la pronta manifestación de su gloria, que hará desaparecer los falsos valores de la tierra, y así destruirá todo tipo de idolatría. Confiamos en un mundo mejor, transformado por nuestras acciones y orientado por nuestra fe en ti. Entonces la humanidad te invocará y reinará la paz y la justicia en medio de todos los seres humanos, y ya nadie trabajará por la destrucción de la creación. En ese día el Eterno reinará eternamente, y su nombre será pronunciado con un mismo sentido. Muy bien, muchas gracias, Denise.
Entonces, parte del Aleinu Leshabeach, podríamos decir de que hay dos partes. Lo voy a mostrar solamente acá al principio y ahora vamos a comenzar a charlar sin compartir pantalla, así nos podemos ver bien. Pero vamos a ver que toda esta primera parte, ¿sí? Es como que le hablamos a Dios, de que confiamos en Él, que es el único, que no hay otro como Él, ¿sí? Para enfocarnos en lo que va a ser esta palabrita de acá, que es la idolatría, para sacar del pueblo de Israel y alejarlo de la idolatría. Ese es el primer concepto que maneja este párrafo, que ahora después lo vamos a profundizar un poquito. Y el segundo es este otro párrafo, ¿sí? Donde nosotros cambiamos nuestra postura hacia lo que es el mejoramiento del mundo, ¿sí? En la confianza en Dios y en lo que significa para nosotros en el mundo y lo que es algo así como el Tikkun Olam, ¿sí? ¿Saben lo que es el Tikkun Olam? ¿Alguno sabe lo que es el Tikkun Olam? Es el intento de reparar el mundo, o sea, a través de nuestras acciones. Muy bien, excelente, excelente. Eso es, Tikkun Olam tiene totalmente relación con lo que estaba hablando Dani antes, que es Hidur Mitzvah, el embellecer nuestras mitzvot. Y justamente parte de todo esto de Takaná, que nos habla la ley Leshabeach, en Ibrit dice una palabra que es Letaken Olam Bemalhut Shaddai. Si así dice la ley Leshabeach, en algunos momentos lo cantábamos, para el que se acuerda, que era Letaken Olam Bemalhut Shaddai. Sí, muchos empezaban a cantar ahí, pensando que en realidad era el final, pero bueno, faltaba un ratito para el final. Pero bueno, en ese momento se hacía así. Y nos habla de esta frase maravillosa de la Takaná, de poder de alguna manera compartir nuestra mejoría del mundo acompañada de la intencionalidad, de creer y de tener fe en Dios para poder reparar aquello que en algún momento se rompió. ¿Y qué es eso que se rompió que nos habla de la ley Leshabeach? Quiero compartir con ustedes una pequeña historia que la voy a leer desde aquí, que es del rabino Isaac Luria. Seguramente la habrán escuchado bastantes veces, pero es un cuentito muy, muy conocido, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con la creación del mundo, ¿sí? Y lo que nosotros venimos a dar y lo que Dios nos viene a dar a nosotros. ¿Sí? Y esto es lo que nos viene a decir este Isaac Luria. Él vivió, para ponerlos en un contexto, en el año 1500 más o menos. Se lo conocía como el Rab Ari o el Ari, ¿sí? Es de Tzfat, era místico, le gustaba la cábala, ¿sí? Y hay una cábala que se llama cábala luriánica. ¿Es así, Dani? Bien. Bien, y eso dice así. Sí, es luriana o luriánica, sí. Bien, buenísimo. Entonces, este texto se los cuento y dice así. Antes de que Dios creara el mundo, el universo entero estaba lleno de presencia santa. Dios tomó aliento para retroceder y hacer espacio para poder así dar espacio al mundo. A partir de ese primer aliento, se creó la oscuridad. Y cuando Dios dijo, sea la luz, se creó así la ligereza, llenando unos vasos con luz santa, unas vasijas. Dios envió estos vasitos al mundo, y si cada uno hubiera llegado completo, entonces el mundo habría sido perfecto. Pero esta luz sagrada era demasiado poderosa para ser contenida, y las vasijas se abrieron, enviando chispas para todas partes. Parte de esta luz sagrada de Dios quedó atrapada dentro de los fragmentos de las vasijas. Y ahora nuestro trabajo es liberar y recoger las chispas. Cuando se hayan reunido suficientes chispas, Tikkun Olam, la reparación del mundo, estará completa. Y entonces, ¿cómo recolectamos las chispas? Haciendo mitzvot,
tzedaká, y actos de gemilut hasadim, que es teniendo bondad y actos de bondad por los demás. Entonces, este momento así que nos está hablando es para que nosotros formemos parte de eso. No es que se separó y ahora algo los va a volver a juntar. Nosotros somos los encargados de volver a juntar esas chispas. Y creo que es una hermosa responsabilidad que lo podamos decir de día, que lo podamos decir de noche, que lo podamos decir de tarde, confirmando así nuestra identidad y nuestras ganas por realmente Letaquero Lam, ¿sí? por poder reparar el mundo. Es un concepto muy, muy lindo, creo yo. Hay otro concepto también muy lindo que está en la ley Nul Yabeas, que se lo voy a dejar a Dani, ¿sí? Que nos dice Beyadata Ayom al Levabeja, Beyadata Ayom Vallebota el Levabeja. Así que, si querés, Dani. Sí, es precioso eso, gracias, Hagai. No sé si querés ahora o... Sí, no Bien, importa porque el orden, creo que se vayan quedando con los conceptos está no, bueno. creo que es maravilloso lo que dice ahí. Ahí dice, Cacatú Betorató, o Betorateja, Esto la que teja. está escrito en la Torá de Dios, va Beyadata Ayom, sabrás cuál es el día, va Shebota el Levabeja, y lo pondrás en tu corazón. Uh-huh. Una cosa bastante polémica, diría, ¿no? Porque la invitación es a poner un día de tu vida en tu corazón, y el resto, ¿qué? Parecería como una invitación extraña, ¿no? Y aparte, bueno, ¿cuál es el día que pondrías en tu corazón? Si tuvieras la oportunidad de poner un día en tu corazón. Entonces, saliendo de la polémica, yo por ahí ya me lo escucharon explicar alguna vez, creo que es fantástico porque en el fondo hay una propuesta superadora a la idea de tener que elegir un día y poner en tu corazón. Y está incluida ahí mismo. Primero que este pasuk, este versículo, dice esto ahí en el Aleno ya, que está en la Torá, y no hay ningún pasaje de la Torá que diga eso. O sea, es interesante ya de movida que diga que la Torá dice algo que no dice literal, pero que no diga literal no quiere decir que no esté inferido, como decimos nosotros, por debajo, subyaciendo. Entonces, ¿cuál es el día que te invita la tradición judía a poner en tu corazón? Hoy. Porque cada día, cada hoy pasa a ser una oportunidad de que sea el día que pones en tu corazón. Por lo tanto, si vos comprendés que el único día en el que podés intervenir para transformar es hoy, descubrís el todo de tu poder. Porque vos tenés dos opciones, o querer cambiar el ayer, inexorablemente fallarás en eso, o pensás en cambiar el mañana. Pero como el mañana siempre es el futuro, que no llega, por decirlo así, ¿no? O sea, siempre está por delante. Entonces, lo que nuestros sabios comprendieron es que la idea conceptual de la Torá es transformar cada hoy en el día que pones en tu corazón y en el que ejecutas tu fuerza transformadora. Más todavía, Haggai no lo dijo todavía, pero el Aleinu Leyabeach es la tefilá más presente en el rezar judío. ¿Saben por qué? Porque se dice en todos los servicios religiosos de todo el año. Shema Israel se dice a la mañana y a la noche. La Amidá, bueno, sí, pero la Amidá tiene otro concepto que ya vamos a tener un curso específico de ello. Pero fuera de lo que es la Amidá, que incluso ni siquiera es igual en todos los días, la única plegaria que permanece inmutable en todos los servicios religiosos, sea diarios, festividades, Shabbatot, Rosh Hodesh, cualquiera, y siempre está, ¿saben cuál es? Sí, todos tienen razón, Aleinu Leyabeach. Entonces, evidentemente hay algo en esta plegaria que te está tratando de volar la cabeza, o sea, tenés que cambiar la pisada, y es aquí y ahora, y te lo está cantando. Y lo interesante es que la tefilá de cierre, porque después de que rezaste con la boca, pasás a lo que Jai nos estaba diciendo. Letaken olam, mejorar el mundo, corregirlo. Eso es acción. Para llegar a ese camino de acción tenés que desprenderte del camino de la plegaria y empezar el camino de la acción.
Eso me parece que es precioso en esa, que está subyacente en el Aleinu Leyabeach, porque nos hace seres de palabra que ponemos en acción. Por eso aprovechamos para mandarle un saludo a Guille, que desde Tel Aviv nos está mirando no sé a qué hora. Alguien que puso su palabra en acción. Vamos, Guille. Buenas noches. O Bueno, buenas tardes para No ustedes. importa, no importa. Vos. No, Desde noche, el, caso desde el noche, Bidur de acá. Ah, no me hables en hebreo ahora. Vos. No, Najón. no, nos dejás pintado, Guille. Un beso a todos. Eso, beso. Lindo tenerte, Por lindo allá tenerte. también. Por eso lo marqué. Vamos, Javi. Bien. No, quería, de esto que estabas diciendo vos, que es la única que decimos todos los días, todo el tiempo, al cierre, y también uno podría pensar que es el Kadish, pero en realidad esta la decimos no solamente en comunidad, sino beyahid, o sea, individual, por lo que no necesitamos una comunidad para ir a hacer takaná, para hacer tikkun olam, sino que depende ya de nosotros mismos, en cada rezo individual también. Entonces creo que sí, es muy poderoso. Y bien, como Dani decía también, con lo que tiene que ver de dónde sale, ¿sí? De dónde sale la ley Nuleyabea. Y en realidad les voy a contar que no se sabe mucho de dónde sale. Hay algunos que dicen de que tuvo ahí lugar las primeras vistas de este texto es cerca de la escritura del Talmud, empieza a tener algo de relación con eso, y se la empieza a ver en la liturgia medieval, más o menos, y tiene que ver con respecto a Rosh Hashanah. ¿Alguien la identifica? En Rosh Hashanah, algún momento en especial, la ley Nuleyabea. A ver, Denis, que hiciste que sí. El que no termina, ¿no? Muy bien, exactamente. Ese mismo Aleinu Leyabeach, ¿sí? El que no termina, el que capaz que conocen por la musiquita, ese es Aleinu, nosotros le llamamos Le Malhuyot, ¿sí? Porque ustedes saben de que hay como varias partes en Rosh Hashanah, en el Musaf, en lo que es el agregado de la plegaria, ¿sí? El Musaf, lo que viene después de la lectura de la Torá, de mañana. En el Musaf tenemos Zichronot, Malhuyot y Shofarot, ¿sí? Estos tres Sedarim, estos tres momentos que compartimos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Pero la primera vez que lo escuchamos es en Rosh Hashanah, y esa es la tradición que venía prevaleciendo de escucharla una vez al año, ¿sí? Ustedes acuérdense de que nosotros el Aleinu y el Malhuyot es el único momento en el cual nos reverenciamos, pero no solamente reverenciamos, sino que nos arrodillamos, ¿sí? Y es el único momento que lo hacemos en recuerdo a lo que hacía el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el Beit HaMikdash. ¿En qué día? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno sabe qué día era ese? me imagino. El día de Yom Kippur. Sí, me imaginaba que Kippur, pero no quería. Pero por imaginarme, no por saber. Exactamente. Era el día que entraba al Kodesh HaKodashim, al Santo Santorum, entraba ahí adentro y para hacer los pedidos y pedir perdón por el pueblo de Israel. Y en ese momento, para recordar ese momento, es que nosotros hoy en día en el Aleinu le Malhuyot es que nos arrodillamos, y es en el único momento. En todas las demás tefilot lo que hacemos es reverenciarnos, pero nunca arrodillarnos, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito más lo que del Aleinu Leyabeach. El Aleinu Leyabeach, podríamos decir, según lo que estuvimos leyendo, entonces, de que nos habla un poco de lo que es la obligación que tiene el pueblo de Israel de alabar a Dios, de elegirlo a Él, de ponerlo como nuestro creador, soberano, creador del cielo, de la tierra. Vieron, si se acuerdan, habla del Shamaim, que no hay ninguno por arriba de él, ni por debajo, Mitaja Teinod, ¿sí? Y bueno, y ahí es como que va
un poquito hablando sobre esto. Pero también hay una parte que, si la leyeron en hebreo, ¿sí? Para los que saben un poquito más de hebreo, nos habla, ahora lo vamos a ver igual la traducción, se los voy a compartir, pero nos empieza a hablar de que nosotros no nos inclinemos hacia lo que hacen los otros pueblos, ¿sí? Goyei y Aratzot. Y en relación a esto les voy a compartir acá pantalla para que leamos algo juntos. A ver. Denme un segundito que lo pongo acá. Compartir. Muy bien. Sí, la traducción es más o menos así literal. Ustedes saben de que el Sidur nuestro, como muchos otros, no siempre están traducidos en la literalidad, sino tratar de entender un poco también el concepto de lo que quiere decir, una interpretación, por supuesto, como son todas las traducciones, pero bueno, esto trata de ser un poquito más literal. ¿Sí? Tenemos entonces, en primera instancia, Aleinu le Yabeach la Adona Kol. ¿Sí? Depende de nosotros alabar al Señor de todo. ¿Sí? Más que de todos, de todo. ¿Sí? Y de todos. La Tet Gedulá le Yotzer Bereshit, para poder darle grandeza, le Yotzer Bereshit, al moldeador de la creación, ¿sí? O al creador del comienzo. Y después dice, Shelo asanu que goyei aratzot, velos amanu que mishpejota adama. Porque Dios no nos hizo como las naciones de las tierras, y Dios no nos estableció como las familias de la tierra. Shelo sam helkeinu kaem, vegoraleinu que jola monam. Porque Dios no asignó nuestra porción como de ellos, y nuestra suerte como toda la de las multitudes. Y después viene un texto bastante polémico que dice así: Sheem mishtahavim leebel berrik umitpalelim elel lo yoshia. ¿Qué significa esto? Porque se inclinan ante la vanidad y el vacío y oran a un Dios que no salva a nadie. Debería decir acá, no salva a nadie, ¿sí? Y después dice, Banachnu korim umishtachadim umodim lifnei melech malchei amlachim akadosh baruchu. Y entonces nosotros nos postramos ante el rey, ¿sí? Nos reverenciamos, el rey, rey de todos los reyes, el santo bendito sea. ¿Ok? Muy bien, dejamos de compartir pantalla. Y esa frase que vimos, ¿sí? Que decía Shem Mishtahavim Leebel Berrikum y Palelim el lo Yoshia, que significaba porque se inclinan ante la vanidad y el vacío y oran a un Dios que no salva a absolutamente nadie. ¿Sí? Como para poner a Dios, el Dios de Israel, en un lugar totalmente central y tratando de ser lo menos beneplácito con eso. Y ahora yo les pregunto, ¿qué les genera a ustedes? Este nusach no lo hacemos nosotros hoy en día, pero ¿qué les genera? No lo hace casi nadie. Sí, fue No lo hace casi censurado. nadie. Hay muchos sidurim que está todavía eso. Algunos están. Sí. ¿Alguien que quiera decir algo o seguimos? Miriam me parece, pero está muteada Miriam. A ver. Ahora. Creo que fue siempre interpretado como la superioridad del pueblo elegido y que los otros dioses, o sea, el que no cree en el Dios nuestro, lo ningunean, por decirlo de una manera. Muy bien, muy bien. Exactamente eso, Miriam, exactamente eso. Hay un momento
muchas gracias, Miriam. Hay un momento en Ashkenaz, ¿sí? Lo que se llama Ashkenaz, que era Alemania en su momento, ¿sí? En el cual empiezan a censurar, ¿sí? Todo lo que empieza a tener repercusiones en el pueblo con el cual convivíamos, ¿sí? Más o menos, para situarlos, hay un momento que la ley Nule Yaveach, con esto de justamente de poder censurar, toma la ley Nule Yaveach como un piut. Un piut es algo así como un poema, ¿sí? Y no como un texto que viene de la Kriá, que viene de ¿cómo se llama?, de la Torá, ni viene del Talmud específicamente, sino que lo compagina como un piut importante y de esa manera le da la chance de poder modificarla. ¿Te puedo agregar algo, Javi, Sí, antes de que, porque vas a ir para lo del final y me parece súper interesante contarles algo, porque Miriam dijo algo muy, muy importante que tenía que ver con esta sensación o esta cuestión de la superioridad. Los judíos eran muy perseguidos durante toda la Edad Media, entonces necesitaban algo que les dé aliento para poder sentirse fuertes. Y una de las cuestiones donde apoyaban la fortaleza era de que Dios a la larga iba a responderle al pueblo judío y no le iba a responder a todos los demás que le están hablando a la nada misma, ¿sí? Alguien que no responde, alguien que no va a contestar. Es como hablarle al viento o hablarle a las paredes. Vieron que son frases, incluso muchas de ellas en Yiddish existen como frases hechas para explicar, para decir, hablale, por ejemplo, hablale a las lamparillas, hablale a las paredes, hablale al viento. Eran formas de expresar el valor de la palabra puesta en relación a quien te está escuchando. Y había una concepción judía detrás de eso. Entonces, muy bien Miriam lo que marca. El problema es cuando, como bien Haggai dice, el resto de nuestros vecinos tienen esta sensación de que nosotros estamos rezando desde un lugar de superioridad. Eso, lejos de transformarse en una fortaleza, pasa a ser una nueva debilidad. Y hacia el adentro del pueblo judío, que es lo que terminó dándole una censura más masiva a esta frase, había voces, siempre hubo voces que decían, cuando vos decís que nosotros le rezamos a un Dios que escucha y ellos le rezan a un Dios que no escucha, ¿quiere decir que hay más de un Dios? Porque eso contradice la filosofía teológica del pueblo judío. O sea, ¿es el mismo Dios que a nosotros nos escucha y a ellos no? No, perdón. No, no es lo que dice la Tfilá. La Tfilá dice que nosotros le rezamos a un Dios que escucha y ellos le rezan a dioses que no escuchan. Pero la nomenclatura que se utiliza para explicar a quienes le rezan ellos no es le rezan a entidades, entes. No, no, la palabra es Dios o dioses. Depende. Él. O sea, incluso usa el concepto de la palabra él, que sería la que nosotros usamos para nuestro Dios, o sea, para Dios, pues no es nuestro Dios. Entonces, había siempre voces dentro del pueblo judío que decían que esa frase, lejos de ser algo que defendía esta postura de un judaísmo fuerte, lo terminaba debilitando por todos lados. Por ello, no fue difícil que caiga en desuso, que a pesar de que, como dice Haggai, en algunos sidurim sigue figurando, y en algunos lugares muy ultra se siga pronunciando, yo diría que independientemente de la mirada filosófica, hoy el 90% del pueblo judío, cuando digo 90%, estoy hablando de laicos reformistas, masortim, ortodoxos en muchas de sus denominaciones, han eliminado de la liturgia esta frase, porque carece de todo sentido. Y es interesante porque esto nos muestra que la tfilá tiene que ser el reflejo de lo que nosotros queremos que sea el mundo. ¿Se puede modificar? Por supuesto, las veces que precisemos para que refleje la concepción del mundo que nos haga más fuertes, no nos debilite. Digo, lo agrego entre paréntesis, me queda un poquito largo, pero para que se entienda
por dónde va esta tensión que hay detrás de la tefilá, y ahora vamos a ir a otra tensión que va a traer Haggai, que tiene que ver con la composición del texto en sí misma, ¿no? Vamos, Haggai. Bien, gracias, Dani. Esto tiene que ver entonces con un tema de la idolatría que estábamos diciendo perfectamente, de que muchos de nuestra tradición se empezaron a oponer a este texto, pero lo que pasó es que también se empezaron a oponer al texto siguiente, porque el texto siguiente también nos habla de la idolatría, también nos habla de los demás pueblos. Si nosotros nos fijamos, ¿cómo decimos nosotros? שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמענו כמשפחות העמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונם. Esto significaba, se los leo acá del Sidur, denme un segundo. Él no nos ha hecho como las naciones de las tierras, ni nos ha establecido como los pueblos del mundo, pues Él no nos ha asignado nuestra porción como la de ellos, ni nuestro destino como el de todas las multitudes. ¿Sí? Entonces, a partir de este texto, desde lo que significa el lado negativo, agarrarlo por el lado negativo, ¿sí? Nuestros sabios y algunos pensadores empiezan a tener esta contradicción y empiezan a tener algunas pautas alágicas para poder, de alguna manera, contrarrestar este concepto. Y entonces empiezan a hablar, por ejemplo, en los diferentes momentos de Tfilá. Por ejemplo, la brajá, hay una brajá que cuando nos levantamos de mañana en las Birkot HaShahar decimos Shelo Asani Goy. ¿Sí? Hay una de las brajot que significa que no me hiciste Goy. ¿Sí? Que no me hiciste de otro pueblo. Sin embargo, nosotros como Masortim no decimos eso, sino que cambiamos la brajá y decimos Sheasani Israel. Agradecemos a Dios por hacernos del pueblo de Israel. Es decir, que cambiamos la negativa por un acto positivo, ¿sí? Y agradecemos por ello. ¿Sí? Entonces, con este texto, y por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen también Shelo Asaniyah, ¿sí? También existe y nosotros decimos que agradecemos por hacernos cada uno como le tocó, digamos. ¿Sí? Vamos por la positiva. Entonces, ¿qué es lo que nos queda incómodo de todo esto? Justamente el tema de la idolatría con respecto a nosotros forjarnos como lo que decía Miriam, del pueblo elegido. Entonces, ahora quiero compartir que leamos juntos una carta, ¿sí? Un texto que escribieron desde el movimiento Masortí, ¿sí? Más o menos en la década del 1980, y la voy a compartir con ustedes para que si alguien que quiera leer, la pueda leer para nosotros, y después ver dónde terminamos con todo esto. Muy bien, ahí. ¿Alguien se anima? A ver, Raquel. Sí. La primera que vi. Desde Emet Bemuna. Sí. Emet Bemuna, Declaración de Principios del Judaísmo Conservador. Pocas creencias han estado sujetas a tantos malentendidos como la doctrina del pueblo elegido. La Torá y los profetas declararon claramente que esto no implica ninguna superioridad judía innata. En las palabras de Amós 3:2, solo a ti te he elegido entre todas las familias de la tierra, por eso te llamaré para que rindas cuentas de tus iniquidades. La Torá nos dice que debemos ser un reino de sacerdotes y una nación santa, con obligaciones y deberes que surgen de nuestra voluntad de aceptar este estado.
lejos de ser una licencia para un privilegio especial, implicaba responsabilidades adicionales, no solo hacia Dios, sino hacia nuestros semejantes. Como se expresa en la bendición de la lectura de la Torá, nuestro pueblo siempre ha sentido que es un privilegio ser seleccionado para tal propósito. Para el judío tradicional moderno, la doctrina de la elección y el pacto de Israel ofrece un propósito para la existencia judía que trasciende sus propios intereses. Sugiere que debido a nuestra historia especial y herencia única, estamos en condiciones de demostrar que un pueblo que toma en serio la idea de estar en alianza con Dios no solo puede prosperar frente a la opresión, sino que puede ser una fuente de bendición para su pueblo, los niños y sus vecinos. Nos obliga a construir una sociedad justa y compasiva en todo el mundo, y especialmente en la tierra de Israel, donde podemos enseñar con el ejemplo lo que significa ser un pueblo del pacto, una luz para las naciones. ¿Vieron qué increíble cómo lo da vuelta? Y esta es la manera que realmente queremos encontrar cuando nos encontremos con el texto. Ir a todo esto, ¿sí? No ir por la negativa, que no queremos ser como ustedes, sino que nosotros queremos dar lo mejor al mundo y que quizás alguien se pueda inspirar en nuestras propias acciones. Y desde ese lugar bajar un poquito eso de lo que es el pueblo elegido y para qué significa, en definitiva, nuestra tarea de pueblo elegido, ¿sí? No para alzarnos sobre los demás, sino para poder gobernar el mundo junto con todos, ¿sí? Y entonces, con respecto a esto, vamos a compartir algo, un cambio que proponen algunas Keilot, algunos movimientos más reformistas, es donde más se puede ver este cambio que promueven de alguna manera, que es para pensar, que se los voy a comentar para que lo pensemos, para que lo debatamos. Hay dos textos que son así como positivos en nuestra liturgia también. Uno es uno que decimos en los Hagim, que dice así: Ataba hartanu mikola amim, avta otanu, berratzita banu, berremamtanu mikola leshonol, bekidashtanu, bemitzvoteja, bekerabtanu, malkeinu lavodateja, beshimcha gadol, bakadosh, aleinu karata. ¿Qué significa todo esto? Ataba hartanu nos has elegido mikola amim, de entre todos los pueblos. Avta otanu, nos diste tu amor. Berratzita banu, y nos quisiste. Bermamtanu mikola leshonot, y nos elevaste entre todas las lenguas. Bekidashtanu bemitzvoteja, y nos santificaste con tus mitzvot. Bekerabtanu malkeinu lavodateja, y nos santificamos a ti, Rey nuestro, ¿sí? Para poder servirte. Beshimcha, a tu nombre, a Gadol, Beakadosh, con grandeza y santidad, Aleinu Karata, y así nos forjaste a nosotros. Y entonces, a través de este texto y el texto que voy a compartir ahora, que les va a sonar mucho más conocido que este, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. La conocen, ¿verdad? Creo que no tengo ni que preguntar de qué momento es, ¿sí? Pero bueno, cuando hacemos nuestra aliyá a la Torah, ¿sí? Pronunciamos esta brajá. Y si se fijan, son palabras realmente hermosas las que decimos, porque no estamos denigrando a nadie, ningún pueblo, ni absolutamente nadie, sino que nos estamos poniendo nosotros como actores y responsables de elegir en nuestra Torá y nuestras tradiciones. Y entonces surgiere un cambio, en primera instancia porque habíamos dicho de que la ley no le Yabeach
son palabras de poesía, ¿sí? Un piut, y no Hola, son... papi. Hola, papi. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Si no viene para acá, de algún lado se las arregla para poder aparecer. Eso sí. Muy bien. Decía que es poesía y no es algo que esté totalmente mandado desde nuestra Torá, entonces podemos modificarla. Y porque también el concepto que se maneja sobre la elección del pueblo es la misma, ¿sí? Maneja también el mismo concepto de elección, pero por otro lado, y también manejan este concepto porque muchos son así ajenos a la negatividad y quieren simplemente poner todo en positivo, y este lenguaje positivo en nuestra liturgia también es lindo. Y de alguna manera lo que nos traen es que nosotros podamos decir de la siguiente manera. Yo se los voy a cantar con lo que proponen acá, ¿sí? Que sería así. Aleinu leshabeach ladon hakol laten gedula ligatzer bereishit asher bachar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. Sí, ahí seguiría la poesía y la ley no le Shabeach. ¿Entendieron todos de lo que estaba hablando, lo que canté recién, la diferencia? ¿Se dieron cuenta del cambio de Shelo Asa, ¿sí? Como los otros pueblos, cambiamos a, como decimos, cuando tenemos nuestra alía de la Torá. Este momento de elevación que tenemos junto a nuestro Sefer Torá, esta oportunidad, también traspolarla y poderla introducir en el Aleinu Leshabeach. Queda lindo, ¿verdad? ¿Qué les parece? A ver, los dejo a que puedan opinar. ¿Qué les parece? Es diferente, es lindo, no sé, estoy acostumbrada al otro. No, pero yo creo que el significado está buenísimo. Sí. Completa el concepto de lo que se quitó. Es decir, la intención al quitar lo que se censuró, esto lo completa, lo lleva totalmente positivo. Exactamente. ¿Alguien más? Yo, que de hecho voy a eso, a repetir lo que acaba de decir Javi, que es que lo lleva a lo positivo, y de hecho es lo que busca el movimiento, que sea el positivismo. Como siempre decimos que nuestro rabino ve lo positivo, pero es así. Ese es el movimiento conservador. Tal cual. Y aparte, esta línea es una frase que está en la Torá. Muy bien. Bueno, yo creo que para ir cerrando, por lo menos de mi parte, Dani, no sé si vos querés agregar algo más, el Aleinu Shabeach viene a hacer ese Hidur Mitzvah de nuestra propia tefilá, viene a cerrar ese momento que tuvimos personal o comunitario o en el ámbito que haya sido nuestra tefilá, que haya sido una tefilá, que haya tenido intensidad, que haya tenido kavaná, que sea significativa en nuestro andar por la vida, y sea el nusaj el modo que les guste, si por la positiva o por la negativa, poder identificarse con lo más lindo que es poder ser Orla Olam, ser un faro, como decía el texto, para el mundo, y también poder desde nuestros lugares también corresponder con el Tikkun Olam, con la Takaná, con poder reparar nuestro mundo. Gracias. Quería contar algo
Miriam, dale nomás. Sí, no, pero es anecdótico solo. Mi papá, Zichron Libraja, contaba de que cuando vino acá a Montevideo, y bueno, fueron a la sinagoga y todo eso, él no era nada religioso y era muy cómico. Y entonces dice que llevó a un amigo unas veces a la sinagoga. Y entonces el amigo le preguntó si el Aleinu era la bendición para guardar el talit, porque dice que la gente lo confundía, es decir, él que no conocía nada decía que era la bendición en la que todos empezaban a guardar el talit y se iban para las casas. Bueno, Muy solo una cierto. anécdota. Una No, pero es una pregunta, anécdota en serio. Dani, Howie. estoy mirando el Anit Filatí y tiene un nusaj alternativo que dice Kikol Amim Yelhu Ish Beshem Eloab Veanachnu Nelech Beshem Adonai Eloheinu Leolam Baed. Sí, esa es una opción que ofrece la posibilidad de reconocer que cada uno rece a su manera, a su concepción de Dios, y es el respeto a la multiplicidad de visiones religiosas. Es otra forma de expresar desde el movimiento masortí lo que decía Haggai, porque al no haber un texto unificado, hay muchas propuestas de cómo positivizarlo y darle un contexto y un sentido que complete, ¿no? Que llene, que no sea excluyente, que incluya. Así que gracias, Howie, por traer, es verdad, la Beanite Filatí ya trae una opción para el que se siente incómodo con el no soy así, y quiere decir sí soy. Entonces dice, como dice Howie ahí, que lo que leyó en hebreo dice, tú o los demás, cada uno pueda rezar según su mirada a Dios, y nosotros podamos hacerlo de nuestra manera también. Es una invocación a la libertad religiosa, que es parte de lo que reclama esta tefilá en algún punto, ¿no? La posibilidad de poder ser libres de conectarnos con Dios a nuestra manera. Así que gracias, Howie, por traer ese dato también, y la anécdota de Miriam es muy común, en la mayoría de las sinagogas pasa exactamente eso hasta hoy en día. Los judíos no hemos cambiado determinadas costumbres y las mantenemos, así que cuando llega la ley la mayoría empieza a sacarse el talit y lo guarda en la bolsita. Es así. Sí. Bien, bueno, estamos llegando al final de este encuentro y de este pequeño ciclo que proponemos y prometemos que no sea el último, sino el primero, el que abra esto de aprender a rezar, de conectar con distintas plegarias. Es mucho lo que se puede compartir, aprender y enseñar. Elegimos hacer algunas cositas entendiendo que por algún lugar había que empezar, y para que cada encuentro sea significativo en sí mismo. Y si bien quedan todos grabados, lo digo los que lo están viendo en forma asincrónica, esto quiere decir están viendo los videos de los encuentros anteriores o de este mismo, no es lo mismo la interacción que se da en este momento entre nosotros que verlo simplemente como si fuera una clase, porque no intentamos, les prometo que con Haggai no intentamos dar una clase, sino un espacio que nos lleve a reflexionar para aprender a rezar, porque no es una cuestión académica aprender a rezar, o sea, no es algo que uno estudia, sino algo que uno elige vivir, y a eso los vamos a invitar en nuestros próximos ciclos, donde, si Dios quiere, después de los Yamim Noraim, retomaremos con esto de aprender a rezar, con distintas filot. Si hay alguna en especial que les gustaría, se comunican conmigo, con Patti, con Haggai. Va a ser un placer ponerlas en el orden que a ustedes les resulte más interesante. Igual créanme que a veces filot que para nosotros, o partes de la fila que no son interesantes, no lo son porque muchas veces no conocemos qué hay detrás. Hay veces que lo interesante y no tanto, a veces te sorprende. Entonces, piensen en algunas, tírennos algunas ideas, pero déjense sorprender también con las múltiples opciones que vamos a ir trayendo de lo rico de la propuesta judía de Tfilá. Desde ya, en mi nombre, y creo que el de Haggai, de Patti y de toda la NSI, agradecerles por habernos aguantado en estos 3 encuentros. Pido disculpas por mi voz hoy, pero es lo que hay.
Y bueno, los esperamos en la próxima. Y estén atentos a nuestras redes, porque va a haber nuevas propuestas de shiurim y cosas, y ya vienen los Yamim Noraim, y bueno, los queremos siempre con nosotros, disfrutando del ser judío todos los días. Sí. Gracias. ¿Puedo hacer que te mejores. ¿Puedo hacer un agregado? Claro, de algo que tú empezaste hoy cuando recién empezamos? Dijiste de que no se podía rezar desnudo. Y tengo entendido que hubo toda una revisión por el tema de la Shoah, de toda la gente que dijo el Shema desnudo. Desgraciadamente, hubo todo un movimiento para que eso fuera reconocido como tefilá. Sí, es cierto, en realidad porque antes de la Shoah ya había movimientos y conceptos en relación a lo que se llama Sheat Adhak, que quiere decir momento de angustia inminente. Frente a la angustia inminente, las reglas se caen todas. Y lo que se hizo fue decir que cada una de las plegarias que salieron de la boca de quienes vivieron lo terrible, lo invivible de la Shoah, pues sus tfilot llegaron a los oídos del Creador y han sido válidas todas y cada una de ellas. Es una forma de reivindicar la vida y la tfilá por encima de la destrucción y el odio. Así que gracias, Miriam, por traer eso también, porque nos recuerda que podemos ser incluso flexibles en lo que parece que pudiera ser es blanco o negro, ¿no? Hay también allí un camino para darle valor a lo que hacemos. Así que gracias, Miriam, por traer esto también. Bueno, un abrazo y que te mejores. Muchísimas gracias. Saluditos para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Tenés que cortar, Pati.